Entonces yo te quería preguntar, cuando hacen eso que queda ahí, ese es el polvo que utilizan los brujos. Sí, ¿Y cómo se llama ese polvo? eso se llama polvo de muerto. Polvo de muerto. O sea, ahí cuando abren ese polvo que quedó después de 4 años, a veces va el brujo y lo recoge o se lo venden o él lo mete y eso lo usan para qué. Bueno, lo pueden usar lo que explicaba Joanita, si realmente o sea, literalmente es para hacerle daño a las personas, ¿sí? Es un trabajo de sumo cuidado porque si la persona no sabe si este brujo o bruja, como tú lo llamas, puede ser una persona que manifiesta saber hacer ese tipo de trabajos, pero realmente no lo hace, todo lo que él intenciona para esa persona se le va a devolver a él, porque está poniendo a padecer una persona que está ya muerta. Entonces, si no se sabe hacer bien la intención, si no sabe hacer bien el trabajo, si busca de pronto causarle la muerte a otra persona y no sabe hacer bien el trabajo, la misma persona va a llevar esas consecuencias.